voy a basar esta charla en lo que Swami Vishnu nos ha enseñado sobre yoga. Si hay alguna persona que no tenga experiencia o que por primera vez se acerque a esta terminología, yoga significa unión del ser individual con el ser divino. Es una, digamos, una traducción literal, pero si analizamos o estudiamos un poquito más algunas de las escrituras, como los Yoga Sutras, vamos a encontrar que yoga se define como la suspensión de las ondas de pensamiento. Entonces, para llegar a esa meta, tanto de unión como de suspensión de ondas de pensamiento, Swami Vishnudevananda presentó, cuando él llegó a Occidente en el año 1957, una forma muy práctica y muy didáctica para introducir en la sociedad occidental el conocimiento milenario de yoga. Y lo hizo con una analogía a través de un coche y lo que es el cuerpo humano, pensando que si nos vemos o nos percibimos como alguna máquina que tiene esa función, también podemos decirle este instrumento que es el cuerpo, tiene algunas cuestiones en común en los cuales se hace conexión con lo que es la práctica de yoga. Y Swami Vishnudevananda presenta en una primera instancia, aquí les voy a poner el título, bueno, voy a seguir un poquito, después entro con... Empieza con lo que es una analogía, con lo que es un coche, teniendo en cuenta y considerando, digamos, lo que es la vida como un triángulo, ¿no? Y en ese triángulo tenemos un punto que llamamos el punto inicial, que es el punto en donde uno nace, y todo un proceso evolutivo hasta que uno llega a una parte de, pasa por una juventud hasta una adultez, y después, desde ese periodo adulto, uno entra en una etapa que llama de una etapa catabólica. Voy a intentar compartir ahora. Ahí vamos. ¿La tienen allí? ¿Sí? Bien. Y llegamos a un punto que se llama vejez, hasta que el cuerpo, como toda máquina, como toda cosa que ha nacido, tiene su momento de muerte. Y dentro del punto de vista de yoga, no se considera la muerte como el final, sino que hay un proceso, que Swami Vishnu lo llama la vida en el más allá, y luego volvería el ciclo, ¿no? Nos llamamos dentro de la filosofía Vedanta del samsara, de nacimientos y muertes, y el ciclo vuelve a darse y completarse hasta que en algún momento lleguemos a esa unión que hablábamos en un comienzo. Entonces, para comenzar a trabajar en pos de lo que es la esencia de yoga, para llegar en algún momento de nuestra existencia a poder completar ese ciclo de realización, podríamos decir, y en esta vida que se nos vaya trayendo la conciencia de trabajar en ese sentido, Swami Vishnudevananda nos presenta esta analogía con el coche. Considera que una de las cosas fundamentales que necesita este cuerpo es el movimiento. Y las posturas de yoga funcionan como un sistema de lubricación, que quiere decir que todo aquello que tiene posibilidad de movimiento, digamos, comienza a activarse. Si nosotros observamos el cuerpo humano, está diseñado maravillosamente, y yo diría perfectamente, para el movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? La vida como la llevamos ahora, y como imagínense cómo nos encontramos ahora en este momento, todos sentaditos, quietecitos, mirando una pantalla, nos va llevando a un tipo de sedentarismo. Los viajes, el tipo de trabajo, el tipo inclusive de distracciones que tenemos, siempre nos llevan a un punto en el cual, digamos, toda la posibilidad de movimiento que tiene el cuerpo se va perdiendo. Y eso nos va trayendo una serie de dificultades de muchos niveles. Uno de los puntos más importantes dentro de la práctica de ejercicio es, digamos, la movilización de todas las articulaciones en el cuerpo, y también un aumento de lo que es la circulación sanguínea,
y un trabajo maravilloso a nivel, digamos, de todo, músculos, ligamentos, tendones, digamos, todo entra a ser flexible, todo entra a moverse, a potenciarse, y no solamente se flexibiliza, sino también se fortalece. Uno de los aspectos importantes de la práctica de yoga. Tú ganas por todos lados cuando estás haciendo yoga, a nivel, digamos, físico, es decir, el incremento no solamente de la flexibilidad, sino del fortalecimiento, van juntos. Y eso es uno de los aspectos más importantes de la práctica. Trabaja también en lo que es la columna vertebral de una forma maravillosa, optimizando todos los movimientos posibles que dispone nuestra columna vertebral y que lamentablemente en lo cotidiano no es usado. También hay algo muy importante a tener en cuenta cuando se están haciendo los ejercicios. El primer punto lo llamamos el ejercicio adecuado, como lo tienen en la imagen. La práctica de yoga, digamos, cada una de las posturas que llamamos asanas, tienen 4 elementos importantes. Uno es la postura en sí, como la pueden ver allí en la imagen. El otro punto importante es la respiración, que la vamos a ver en el segundo punto, pero que está presente en el asana, en la postura de yoga. Otro punto es la relajación. Tú haces todo eso y dices, bueno, ¿cómo hago para levantar las piernas y estar relajado ahí? Eso es el misterio de la práctica. Solo tenés que practicar para enterarte cómo se va dando. El punto importante es que no solamente haya esfuerzo, sino también que haya relajación, porque si no, no estarías haciendo yoga. Y el otro punto importante en la práctica, cuando llego a una postura, es la concentración. ¿Qué quiere decir? Que mi mente no puede estar pensando en lo que voy a hacer luego de la clase, sino que está focalizada en lo que es esa postura, en el área que se está trabajando, etc. Pero eso es fundamentalmente lo que se va a ver o percibir, y entran todos esos elementos en un asana. La parte respiratoria, la parte de relajación y la parte de concentración. Y aquí ven un poquito de los dibujos. Swami Dayananda de Buenos Aires me lo preparó para presentárselos hoy. Interesantes los detalles. El ejercicio adecuado actúa como una rutina de lubricación para las articulaciones, músculos, ligamentos, tendones y otras partes del cuerpo, pues actúa en la circulación de la sangre e incrementa la flexibilidad corporal. Eso a nivel de las posturas, pero también, como les decía, incluye los otros elementos y por ende nos va a llevar en un punto a lo que es la concentración mental. Una de las experiencias que tenemos en común los que practicamos yoga, si a veces no sabemos o viene un alumno nuevo y termina la clase y, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? La verdad es que no sé, pero me siento bien. Y a veces con esa respuesta me siento bien, digamos, como englobamos y llevamos a un estado que tal vez no es físico, un 100%, sino que apunta a captar de nosotros mismos y a ir redescubriendo en nosotros mismos otros aspectos que parece que habían estado por un tiempo olvidados. O sea que esa es un poquito la parte importante referente a lo que es las posturas de yoga, ejercicio físico, ejercicio adecuado, lo llama Swami Vishnudevananda, y lo que está relacionado con, habíamos hablado, en analogía con el coche, con lo que es la lubricación. Luego tenemos lo que es la respiración adecuada. La respiración adecuada, es decir, conecta al cuerpo con su batería, es el plexo solar que se encuentra, digamos, en la región, digamos, un poquito más arriba del ombligo. Es una enorme reserva de energía. Las técnicas de respiración o pranayama ponen esta energía en movimiento y revitalizan tanto el cuerpo como la mente. Regulando conscientemente nuestra respiración, somos capaces de almacenar más prana o energía vital, esta terminología uno después va aprendiendo la prana, es la energía vital, digamos, que se encuentra en todo el universo,
es la que de algún modo es la dadora de vida, la dadora de movimiento, es decir, todo aquello que vemos o percibimos está regido por este prana, de alguna manera, y las prácticas de yoga tienden a controlar ese prana o esa energía vital dentro de nosotros mismos, que se hace a través de la que es la respiración, pero en realidad lo que apunta en forma más profunda es a controlar la energía vital que sostiene nuestra vida desde el punto de vista físico. Y lo que logramos por estas prácticas es tener más y más energía. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar las actividades que tenemos durante el día sin estar cansados, sin estar agobiados, para tener diferentes actitudes frente a la vida, con no depresión, como no abatimiento, porque estamos recibiendo un mayor aporte de oxígeno, pero también un mayor aporte de prana. Las cosas importantes que tiene la respiración yógica es que abarca toda la capacidad pulmonar. Generalmente la vida cotidiana, las modas o cierto tipo de costumbres hacen que no podamos optimizar, digamos, la práctica, la función respiratoria, y eso trae aparejado muchas y muchas enfermedades. Entonces, la práctica de yoga te enseña a trabajar todo lo que es la parte abdominal, la parte intercostal y la clavicular. Se enseña bien detalladamente, y por un lado, y por otro lado después hay otra serie de ejercicios que están ya más relacionados con el control, podríamos decir, del prana, la energía. O sea que si queremos superar dificultades que nos trae el invierno a nivel del sistema respiratorio, si queremos hacerle un poquito de frente a este pequeño elemento que se ha puesto en nuestras vidas y en la vida del mundo entero, vamos a tener que hacerle bastantes ejercicios respiratorios, fortalecer nuestros pulmones, el sistema respiratorio en su totalidad, por ende también nuestro sistema inmunológico, y mejorar en ese sentido. Pero el punto fundamental que tiene la respiración no es luchar contra una pandemia ni nada por el estilo. El peor enemigo que tenemos es nuestra propia mente. Eso parece lo que nos pasa a los yogis. Y para ello lo que hace la respiración va a ir directamente a controlar el pensamiento. En la medida que tú aprendes a trabajar la respiración, a controlar la entrada y salida del aire, vas a poder controlar también la onda de pensamiento. Los yogis lo tenían muy claro, muy científicos. Entonces, eso es un poquito lo que tenemos para compartir con respecto a la respiración. Les cuento que esto es todo muy breve porque es un poquito de tiempo. Los que quieran profundizar, hay mucho material y como para poder estudiar un poquito más al respecto. Entonces, ahora nos vamos a mover al siguiente cuadro que nos dice la respiración adecuada ayuda al cuerpo a conectarse con su batería, el plexo solar, donde se almacena un tremendo potencial de energía. Mediante técnicas respiratorias de yoga, pranayama, esta energía se libera, ayudando al rejuvenecimiento físico y mental. Y también les digo que la respiración nos ayuda a recuperarnos en todo sentido. Y también nos ayuda a que ese prana, esa energía que se ha acumulado, poderlo entregar o poderlo compartir con otros. Así que tiene muchas cosas muy, muy sutiles y muy profundas que uno las va desarrollando con el paso del tiempo. Y luego vamos al siguiente, que es la relajación adecuada, ¿no? Que se llama en sánscrito savasana. Savasana es la postura del cuerpo muerto, porque en realidad el cuerpo yace ahí en el suelo, y es un proceso muy activo, muy consciente, en el cual uno busca el proceso de relajación. Y la relajación adecuada es un excelente sistema de refrigeración comparable al de un coche. ¿Qué es lo que pasa? Toda máquina que funciona en algún momento tiene que parar, en algún momento tiene que descansar.
Y eso es algo que los seres humanos no nos lo planteamos mucho. Le damos a la máquina hasta que uno no puede más. Las expresiones por el Río de la Plata, creo que estoy frito, al menos de unos años atrás. No sé los jóvenes qué expresión usan ahora. O estoy frito, o estoy quemado, burnout, como en Estados Unidos, o otras, tal vez culturas lo digan de esa manera, pero hay un punto en que ya no hay forma de poder seguir adelante. Entonces esta es la manera natural de recargar el cuerpo. Es muy importante, ya que el cuerpo y la mente no pueden funcionar bien bajo un estrés constante. Y somos muy conscientes en nuestra sociedad, como en las sociedades del mundo entero, que este constante estrés a los que somos sometidos por el tipo de vida que hemos elegido llevar adelante, que nos llevan a situaciones en las cuales colapsamos. Colapsan los sistemas físicos, colapsan los sistemas mentales, colapsamos de diferentes maneras. Entonces, dice, para controlar y equilibrar el cuerpo y la mente, uno tiene que usar la energía del cuerpo de una manera eficiente. Esta es la motivación principal a la hora de aprender cómo relajarse. Aprender para cómo relajarse no es algo complejo, es algo en el cual se utiliza un sistema de autosugestión, en la cual a través del ejercicio de tensión y relax, voy siendo consciente primero de la tensión para saber que eso no es lo que quiero y poder soltar. Y hay un proceso en el cual, digamos, se analiza todo el cuerpo desde los pies, digamos, hasta lo que es la cabeza, analizando cada lugar y sintiendo que uno puede pensar y relajar. Del punto de vista de yoga, es importante no solamente la relajación física, sino que es muy, pero muy importante la relajación mental. Digamos, de la misma forma que tengo que ir soltando tensiones del cuerpo físico, de la misma manera tengo que ir soltando, ¿no?, las tensiones, las preocupaciones, las angustias que me acosan a nivel mental. Y es todo un proceso de autosugestión en una primera instancia. Y luego se llega a una tercera etapa, que es la relajación espiritual. Es la conciencia de lo que es mi esencia y de alguna forma identificarme con esa esencia. Para muchos es muy difícil entrar a comprender lo que es esa esencia, y cuando hablamos de esencia divina se hace todavía más complejo. Entonces los podemos ver o asociar a luz, a paz, a armonía, a algo que poco a poco nos vaya llevando o conduciendo a elevarnos de esta naturaleza que está movida solamente en el mundo de lo físico, de lo sensorio, algo que es más y más sutil. Y quieras o no, es también parte de una inspiración, una aspiración de los seres humanos para llegar a algo más. Esto es un poquito lo que tenemos. Ahí tenemos un dibujito simpático que dice: la relajación adecuada enfría el sistema como lo hace el radiador de un auto. Cuando el cuerpo y la mente son sobrecargados continuamente, su eficacia disminuye. La relajación es la vía natural para recargar el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que naturalmente tenemos vías de descanso. Y decir, bueno, Kanti, el sueño. Yo todas las noches me voy a dormir, todos los que pueden van a dormir. Pero ¿qué es lo que pasa durante el sueño? Si bien es la forma natural de poderlo hacer, muchas personas o no logran dormir o se levantan en la mañana siguiente más cansados de cuando se acostaron. ¿Por qué? Porque todo el proceso sigue, porque todo el cuerpo sigue en tensión, porque la mente no logró soltar todas sus tensiones y continúa en ese proceso. Vamos a continuar, que nos quedan dos más. Este es un punto importante que Swami Vishnudevananda nos lo presentó ya en el año 57 y está relacionado con la alimentación adecuada, y él la consideraba vegetariana. En esa época vegetariano era algo rarísimo, prácticamente no existía ni se conocía, y por ende cuando uno mencionaba que era vegetariano era que era un gran conflicto, sobre todo aquí en el Río de la Plata.
Era un gran conflicto. Ahora ya no son vegetarianos, son veganos, son crudívoros, son, no sé, de todo un poco hay, y todo el mundo ya conoce, entiende y sabe de, digamos, lo que aporta y la importancia de la alimentación en la vida de los seres humanos. Swami Shivananda es un maestro que también es inspiración de nuestro centro, dice, come para vivir, no vivas para comer. Dice, es la actitud yógica con respecto a la nutrición. El practicante de yoga elige productos alimenticios que tengan los efectos más positivos, tanto para el cuerpo como para la mente. Eso, dos cosas importantes. Y el menor impacto negativo sobre el medio ambiente o hacia otras criaturas. Como vegetariano, el practicante de yoga consume el producto primario de la cadena alimenticia. Las plantas reciben directamente la energía del sol, la fuente de toda vida en nuestro planeta. Entonces son conceptos que se presentan y que se presentaban en la época, pero ahora hay muchísimos más que alegan por una dieta vegetariana. Digamos, parte de lo que es la polución en el planeta, la polución de las aguas, lo que tiene que ver con la producción masiva de ganado, de animales para el consumo humano, todo eso ya hay como ejemplos que superan nuestra imaginación para entender o comprender por qué el ser humano, si quiere o pretende o aspira seguir viviendo sobre la faz de esta tierra, tiene que hacer un cambio en los hábitos de vida y en los hábitos de alimentación. Y también Swami Vishnu nos decía que el cambiar la alimentación con los miles de hectáreas que se utilizan para el consumo, para la producción de animales, podríamos tenerla para la producción de elementos vegetarianos que nos permitan alimentar a todo el planeta. Entonces, son todos detalles, la economía que incide, las personas, los deseos de una cosa u otra, que tristemente, bueno, van en detrimento de lo que es nuestra propia salud y los propios intereses de una población sana, una población sana. Sería muy, muy simple, simplemente por pequeños cambios en los hábitos de nuestra alimentación. Digamos, todos... las prácticas de yoga apuntan a una alimentación sana y equilibrada. Dice, también es importante porque la alimentación incide en lo que va a ser nuestro pensamiento. Lo que tú comes, dice, también en eso te conviertes, y si tú comes cosas que tienen unas características que nos ayudan en nuestro proceso evolutivo, también nuestra mente va a tener esas características. Todo aquello que nos excita, todo aquello que nosotros nos deja más irritables y demás, nuestras relaciones con las personas, vemos cómo se generan hasta dentro de las propias familias, llenas de violencia. No voy a hablar de ese tema porque no es el que me corresponde, pero bueno, es importante la alimentación y lo que ingerimos, no solo como alimentación, sino también como otros elementos que le ponemos al organismo, cómo inciden y cómo afectan a la salud también de una sociedad y por ende de todo un planeta. Y por último punto, vamos a ver, aquí ya estamos terminando. La dieta adecuada suministra el combustible adecuado para el cuerpo, es esencial el empleo óptimo de la comida, el aire, el agua, la luz y la energía del sol. Todos ellos también son nutrientes para nosotros. Y luego vamos al último punto, en el cual tenemos Swami Vishnudevananda nos hablaba de este último punto, y es el pensamiento positivo y la meditación. Vedanta como pensamiento positivo o como una corriente de pensamiento en positivo, y la meditación o dhyana. En la analogía del coche que me quedó, la lubricación fue primero en las posturas, luego es el sistema de enfriamiento, ¿cómo fue? El pranayama es el radiador, la batería, la batería es la que da la energía, luego viene
el sistema de enfriamiento, el combustible, que tiene que ser buena calidad, si no, no funcionamos, la alimentación, y ahora vamos al pensamiento positivo y la meditación, que Swami Vishnudevananda decía que es el conductor inteligente detrás del volante. O sea que si tenemos un coche que tenemos que dirigirlo a algún lugar, tenemos que estar muy, muy, muy equilibrados, muy conscientes, muy coherentes para llegar a destino. Entonces, en el pensamiento positivo, la clave para la paz mental. El pensamiento positivo y la meditación son la clave para la paz mental. La meditación es el método para calmar y concentrar la mente. La práctica regular promueve no solo la ecuanimidad, sino también el bienestar físico y espiritual. Antes de meditar, sin embargo, necesitamos centrar la mente a través de las técnicas de concentración y pensamiento positivo. Evidentemente, si te quieres así sentar a meditar de una, va a ser un poquito difícil. Pero si vienes con todo el proceso de los puntos anteriores y llegas al punto de querer meditar, trabajas concentración primero y luego entras en una forma, Swami Vishnu solía decir, espontánea y natural en el estado de meditación. No es algo que tú lo impones, sino que vas a entrar en ese estado. Pero antes tuviste que irte preparando. Entonces, una mente llena de pensamientos y sentimientos negativos es muy difícil de calmar. Entonces es importante todo un proceso, digamos, de adiestramiento para que esta práctica de meditación sea valedera y se presente, acontezca. Hay diferentes técnicas de meditación, hay muchas escuelas que tienen muchas formas de hacerlo, no hay única, no es única de la escuela Shivananda, y todas son valederas siempre y cuando las practiques. Y eventualmente todas te van a llevar a la misma meta. Y la idea de la meditación dice, controlando los movimientos de la mente, podemos eliminar los patrones de pensamientos negativos y alcanzar un estado meditativo de supraconciencia. Este estado, digamos, nos lleva a una experiencia intuitiva con lo divino. ¿Y qué es lo que buscábamos? La unión. Y ahí estamos, ya llegamos. En 5 puntos lo tuvieron claro. Espero que les sirva y que, bueno, se pongan a practicar, no importa el tipo de yoga que hagan, siempre es un acercamiento. Estas actividades preliminares que estamos haciendo tienen como propósito hacerles llegar a diferentes escuelas, diferentes formas de práctica, y siempre va a haber un yoga para ti. Así que espero que todos puedan practicar. Gracias a todos, buenas noches, namaste.